Muy buenos días, bienvenido John Anamín, el Comité de Participación Ciudadana te da la bienvenida. Mi nombre es Carolina Mendoza, mis compañeros. Josué Sosa, mucho gusto. Mariana de yo. Alejandra Rodríguez. Pues bien, muchas felicidades por haber llegado a esta etapa del procedimiento. El desarrollo de esta etapa de la entrevista es muy sencillo. En la primera etapa se conforma por una exposición de motivos y una serie de preguntas y respuestas. En ambas dinámicas vas a contar con un plazo máximo de 5 minutos. Nuestra presidenta María Bayó nos va a auxiliar con un semáforo para el conteo del tiempo. Cuando sea tu cuarto minuto se levantará la tarjeta amarilla y al minuto 5 se levantará la roja. Te pedimos que estés muy atento y que seas muy respetuoso de estos tiempos para el mejor desarrollo de tu entrevista. Claro. Puedes comenzar. Bueno, sí. Pues bueno, en el apartado de la exposición de motivos, a reserva de lo que ya he manifestado en mi carta, que pues, tiene que ver con mi deseo de ser partícipe de apoyar a que Quintana Roo eventualmente se convierta en un estado en donde la política anticorrupción garantice el respeto pleno de los derechos y que sea un lugar en el que pues, mi hija pudiera vivir, si ella así lo desea. Creo que es importante también validar la parte de mi perfil profesional. Como ya lo habrán visto en mi currículum vitae, he ocupado desde el inicio de mi desarrollo del servicio público, he ocupado cargos en la Visitaduría General, en participación de responsabilidades administrativas, en la Dirección de Prevención de Delitos, en ambos casos en la otrora Procuraduría de Justicia del Estado. Posteriormente fui director de enlace interinstitucional en la Consejería Jurídica y otros cargos, tuve la Dirección de Transparencia también en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y asimismo titular de Transparencia. Entonces, y actualmente soy secretario general de Acuerdos. Esta parte, pues bueno, me ha generado un bagaje, pues, por cuanto a la capacitación, y estoy hablando de por qué soy idóneo para el cargo, porque así lo leí en la convocatoria y en las generalidades de este proceso. He generado un bagaje y una experiencia que me permiten tener las capacidades propias y necesarias al perfil descrito en esta convocatoria. ¿Por qué digo lo anterior? Durante el tiempo que he ejercido en la Secretaría General de Acuerdos, he tenido la posibilidad de identificar de manera local las áreas de oportunidad. Esto, desde luego, desde la parte que le toca hacer al tribunal, en el que hacer desde este ecosistema de anticorrupción, ¿no? Y a la vez, la misma experiencia que he forjado me permite tener la visión para proponer políticas, como lo hice en mi plan de trabajo, que ataquen o que abarquen la parte de prevención y de incluso disuasión de la corrupción, ¿no? Voy a tratar de aterrizar esta parte para no dejarlo en el aire. Como secretario general, he identificado varias áreas de oportunidad y me permito señalar las siguientes. Es responsabilidad o obligación del comité coordinador, de los integrantes del comité coordinador, pues darle seguimiento, también del secretario técnico, por parte del comité coordinador, el cumplimiento, y del secretario ejecutivo, el secretario técnico, el cumplimiento de los acuerdos del comité coordinador. En este apartado, evidentemente, lo que nos pasa en el tribunal es que de repente hemos tenido tres presidentes en los últimos 5 años y medio, ¿sí? Con la salida de cada presidente existe una nueva persona en determinadas áreas, ¿sí? en áreas estratégicas. No hay un seguimiento como tal de un funcionario en específico que realice ese seguimiento. ¿Por qué puedo identificar esto? ¿Por qué lo digo? Primero, porque estoy ahí y tengo 5 años y medio y he pasado por esos 3 presidentes. Segundo, porque en algún momento tuve la parte de transparencia en la que nos topábamos con esta dinámica de que resulta ser que necesitamos un director de transparencia. En este caso no tenemos nosotros. No hablo de un director para efecto de seguimiento, pero sí un funcionario público que pudiera en un momento dado dar seguimiento a estos temas.
el presidente se prepara para la sesión, se documenta, pero termina esa parte y evidentemente se tiene que dedicar a las partes correspondientes a la naturaleza del encargo, ¿no? A todo el resto de las partes correspondientes de la naturaleza del encargo. Entonces no contamos con un servidor público que se encargue de pues darle seguimiento a estas partes. ¿Cómo pudiéramos solventar esta parte? Yo propondría en un momento dado, como parte como integrante en este caso de la Comisión Ejecutiva, bueno, la posibilidad de analizar la elaboración de proyectos de adecuaciones a reglamentos de los integrantes del comité coordinador, para efecto de que en alguna de estas áreas administrativas se adjunte esta obligación. ¿Qué pasaba con las direcciones de transparencia? En las direcciones de transparencia te decían, tienes que tener un director de transparencia. Oiga, pero no hay presupuesto. ¿Qué hicimos? En mi caso yo era director de enlace interinstitucional y hicimos una modificación al reglamento y de transparencia y protección de datos personales. Y le insertamos ahí todas las obligaciones propias de transparencia. Pues me parece que se pudiera hacer algo similar, que a un determinado funcionario, que a mi parecer tendría que ser del nivel subsecretario, director general, coordinador, dependiendo de la naturaleza de cada una de los integrantes del comité coordinador, pues se haga parte de este seguimiento. Yo he sido secretario general 5 años y medio y francamente nunca me he sentado en una mesa de trabajo de seguimiento de los acuerdos del comité coordinador, propiamente del sistema. Entonces creo que esa es una de las cosas que puedo identificar. Esto a nivel de seguimiento. Ahora a nivel de la ejecución de las políticas públicas que ya tenemos establecida en esta Biblia, que sabemos que es la política de corrupción del Estado, el combate a la corrupción, el combate a la impunidad. Yo creo que tenemos que tener en cuenta, y algo que visualizo puntualmente desde mi labor de secretario general, es la parte en la que no tenemos una similitud entre el número de expedientes que se judicializan por delitos de anticorrupción y expedientes que se llegan a la sustanciación para efecto de la resolución por parte del tribunal. Es decir, algo está pasando ahí. O solo estamos eligiendo la vía penal, estamos minimizando la vía administrativa, o algo es lo que está sucediendo. Entonces, creo que es importante identificar esa situación, ¿no? Esas son dos cosas. Y la tercera, pues bueno, como ustedes ya vieron, la otra parte que me permite verlo de manera global, porque tengo muy claro que la corrupción no es un tema local, es un tema global, es ofrecer una política en donde, como ya lo dije, lo verso desde la capacitación de los estudiantes por cuanto a prepararlos e identificar conceptos que hay funcionarios que hoy por hoy no identifican. Un funcionario lo puedes tomar y no sabe qué es cohecho, no sabe qué es abuso de funciones, no sabe qué es conflicto de intereses, porque nunca estuvo relacionado con esos conceptos. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Comenzaremos con la primera pregunta, que dice así: debido a que para el funcionamiento del sistema anticorrupción en Quintana Roo es clave la coordinación interinstitucional y con base en las facultades de la Secretaría Ejecutiva de este sistema, ¿cuál es su propuesta concreta para fortalecer la coordinación al interior del sistema anticorrupción? Me permitiré hacer nuevamente la pregunta. Debido a que para el funcionamiento del sistema anticorrupción es clave la coordinación interinstitucional y con base en las facultades de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, ¿cuál es su propuesta concreta para establecer la coordinación al interior del sistema anticorrupción? Bueno, ya he avanzado un poco con este tema. Como lo dije anteriormente, creo que un avance importante sería la homologación de la normatividad de cada uno de los integrantes del comité como parte del sistema estatal. Es decir, ya tenemos algún comité de participación que muchas veces pareciera que hace más de lo que realmente hace el comité coordinador, le da más promoción a la difusión, a la política anticorrupción. Es decir, creo que el comité coordinador se está quedando atrás porque no hay un seguimiento de lo que hacen en pro de la consecución de los objetivos. Entonces, mi propuesta concreta en este caso sería homologar las normatividades para que, de acuerdo a lo que disponga cada integrante del comité coordinador, vamos a reformar tu reglamento. No tienen que ser leyes, porque puede ser un reglamento, puede ser un manual, que le asigne esa función a un funcionario de nivel alto, es decir, que tenga la capacidad de sentarse en una mesa de trabajo, tomar decisiones y acordar directamente con los titulares. De tal forma que cuando tengamos que tratar un tema para darle seguimiento, para ir, ahora sí que como decimos coloquialmente, planchándolo antes incluso de una sesión, podamos sentarnos a trabajar de esta forma y decir, mira, hay estos temas, se van a acordar de esta forma y estamos haciendo esto. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Bueno,
o en su caso les toca hacer lo siguiente, en la siguiente reunión vamos a ver los avances. Eso, insisto, tengo 5 años y medio, el mismo tiempo que tiene instaurado el sistema, y nunca me he sentado en una mesa similar. Yo soy secretario general del tribunal. Creo que tendría yo un lugar en esa mesa si lo hubiera. Entonces, esa es mi propuesta concreta para mejorar la coordinación, para efecto de tener un enlace vigente. Es decir, yo entiendo al magistrado Nica, que de repente le llamaba a la particular del magistrado Alfredo, de repente ahorita le marca al particular magistrado Alfredo, del magistrado Villalobos, a veces le dicen que lo saque el coordinador, y sin embargo en el tribunal tenemos muy claro esta parte. Ya estamos trabajando en reformas a nuestro reglamento precisamente para asignarle esto. ¿Quién va a ganar la rifa del tigre? Todavía no les puedo decir, pero seguramente a alguien del tribunal se le va a asignar esta parte para efecto de poder dar cuenta al presidente, dentro del mundo de asignaciones y funciones que tiene, lo que se está haciendo en el comité coordinador, lo que está haciendo el CPC y en general lo que se está haciendo en el sistema, ¿no? Esa sería mi propuesta concreta. Bien, Jonathan. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu valoración crítica sobre el nivel de implementación de la política anticorrupción, el programa de implementación y sus proyectos emblemáticos? Repito, ¿cuál es tu valoración crítica sobre el nivel de implementación de la política anticorrupción, el programa de implementación y sus proyectos emblemáticos? Correcto, pues bueno, sin duda tenemos una de las políticas más completas. Me parece que es un documento muy bien elaborado, muy completo, pero sí tengo una crítica concreta. Tenemos un plan, creo que nos establece 4 ejes que a su vez tienen los ejes de acción y posteriormente sus actividades prioritarias. Y en esas actividades prioritarias está definida quién tiene que hacer cada cosa, ¿sí? En el eje de combate a la corrupción y la impunidad dice ahí que el tribunal participará en esta parte. En el eje de combate la discrecionalidad y el uso del poder, hay actividades y prioridades que dicen concretamente quién tiene que hacer qué cosa. Pero si no tenemos esto que acabo de decir en la pregunta anterior, una vinculación con un funcionario específico que nos permita darle seguimiento, el seguimiento es esencial. Lo que puedo yo hacer hoy con Janet y avanzar, puedo avanzar mucho, perdón Janet, puedo avanzar mucho, pero si de repente me dicen que mañana lo voy a tratar con Carolina, pues a lo mejor vamos a dar 2 pasos para atrás, ¿no? Entonces creo que la etapa de implementación requiere de esa parte, de saber quién va a ser quién va a ser a la persona a la que le vamos a estar dando lata con nuestros temas, y que una de sus funciones primordiales va a ser esa, darle seguimiento a esta programa de implementación, porque el documento está muy bien planteado. Me parece que abarca perfectamente los 4 ejes por los cuales se puede combatir la corrupción, y desde mi punto de vista y la experiencia que yo traigo para aportar a esta secretaría, es precisamente lo que yo vengo haciendo como secretario general de acuerdos, cuyas funciones son muy similares a las de un secretario técnico, y pues desde luego también, y que mucho de lo que digo lo he visualizado precisamente en el ejercicio de esta función. Creo que es importante saber identificar con quién le vamos a dar seguimiento a esta parte, porque me parece que es muy complicado, y creo que coinciden conmigo, estarle llamando al titular de la Secretaría de Contraloría, al titular del Poder Judicial, bueno, de la Judicatura, o en general a cualquiera de los titulares integrantes del comité coordinador, para preguntarle cómo vamos con tal tema. Me queda claro que sí hay el compromiso entre los titulares, sin embargo es un tema complicado. Distinto sería si tuviéramos un subsecretario en la Secretaría de la Contraloría que tuviera el tema y que tuviera probablemente una persona más a su cargo que estuviera apoyándole en este tema, y que seguramente ayude en el seguimiento de los acuerdos. Entonces, la política me parece muy bien planteada. De hecho, hemos recibido críticas muy positivas al respecto. El programa de implementación también es muy bueno, creo que abarca los ejes necesarios para combatir la parte de prevención, la identificación y la impunidad, pero la parte de la implementación creo que nos va a fallar seriamente si no logramos primero, antes de empezar en la etapa de implementación, aterrizar esta parte. ¿Con quién me voy a reunir todas las veces que yo tenga que darle seguimiento a la etapa de implementación? De verdad le voy a estar llamando al titular cada vez que yo quiera realizar una mesa de trabajo. Creo que estas mesas de trabajo en los programas de seguimiento son esenciales, y concuerdo y estoy seguro que los titulares saben que es una obligación que no puedes postergar, pero muchas de estas mesas de trabajo no son de un día,
son de muchos días, de muchos seguimientos, de muchas actividades, y creo que sería importante primero definir en un marco normativo quién es esa persona en cada una de las entidades. Y segundo, pues desde luego a raíz de eso, pues, proceder con nuestro programa de implementación, porque sin duda el documento, pues no le puedo hacer ninguna crítica negativa, me parece un documento bastante complejo, insisto, bastante completo. Se acaba de aprobar la parte de la justicia abierta, es decir, ahí tendríamos que estar dando un seguimiento de publicidad, el comité coordinador. ¿Qué se está haciendo? A ver, permíteme. A ver, Jonathan, tú que eres el enlace de acuerdo a tu reglamento interior del tribunal, por favor, tenemos una mesa de trabajo tal día. Jonathan, ¿nos podrías informar qué han hecho para darle publicidad a la política de justicia abierta? Mira, fíjese que en el área de comunicación social ha estado publicando esto, hemos emitido un par de cursos para efecto de documentar a la gente de qué se trata. Es decir, eso sería lo importante. Esa es mi crítica, eso es el aporte que yo podría darle a este trabajo que se viene haciendo, porque sin duda, tengo que decirlo, lo que se ha hecho es muy importante, a pesar de que pasamos 2 años que estuvimos prácticamente en stand-by. Creo que se ha avanzado mucho, pero desde mi perspectiva y de lo que le estoy platicando, creo que hay algo que podemos hacer aún para mejorar. Gracias. La siguiente pregunta, Jonan. ¿Podrías mencionar 3 proyectos del programa de implementación, así como la estrategia que utilizarías para que el comité coordinador se apropie de ellos? Te repito la pregunta. Mencionar 3 proyectos del programa de implementación, así como la estrategia que utilizarías para que el comité coordinador se apropie de los mismos. Correcto, pues bueno, uno, por cuanto al eje de prevención de la corrupción y combate a la impunidad, uno de los proyectos que puedo mencionar del plan de implementación es que los sistemas que están en la parte de sanción, en este caso el Poder Judicial y el Tribunal de Justicia Administrativa, cuenten con las herramientas suficientes para poder solventar los procedimientos que llevan en sus instancias. ¿Cómo el comité coordinador pudiera en un momento dado hacerse de esos programas? Es decir, lo que comenté en un principio, tendríamos que homologar la tarea que se está haciendo en ambos frentes. Primero identificar qué es lo que se está haciendo para decir cuál es la problemática, por qué en el tribunal se están siguiendo determinado número de asuntos por responsabilidad administrativa grave y por qué en el Poder Judicial se están, valga la redundancia, judicializando un número totalmente diferente de carpetas de investigación por delitos de naturaleza anticorrupción. Entonces, el comité coordinador seguramente para poderse llegar de este proyecto, creo que sería bueno plantearles la homologación de criterios para efecto de que las denuncias se instauren de manera simultánea. Que no prefiramos, que no creamos que la solución, recordemos que se pueden sancionar en ambas vías. La privación ilegal de la libertad sin duda mediáticamente nos refleja mejores números, detuvieron a fulanito de tal. Sin embargo, es importante la sanción administrativa, no permitir que ese funcionario público continúe. Entonces, para que el comité coordinador se pueda llegar de este proyecto, pues me parece que es importante que podamos proponerle una homologación de los criterios para efecto de que tanto la Fiscalía como el caso del Tribunal de Justicia Administrativa pues puedan seguir a la par los procedimientos, y no puede ser posible que la Fiscalía judicialice 10 carpetas mientras que al tribunal le lleguen 5, por decir un número, para darnos una idea de la diferencia que pudiera haber. Pues creo que esa es la forma que pudiéramos proponer, que el comité se llegue de este proyecto para efecto de ejecutarlo y garantizar que eventualmente las investigaciones sean simultáneas para llegar a la consecución de una sanción, ya sea administrativa o penal. Al final del día, el simple hecho de sujetar a un servidor público a un procedimiento de estos ya es un acto de disuasión muy importante, ¿no? Otro de los proyectos es la capacitación, ¿sí? Bueno, voy a dejar esto para el último. Creo que la parte que voy a homologar con esto de la mejora regulatoria es por cuanto a mejorar los trámites, voy a llamar así uno de los ejes, el contacto que hace el ciudadano
las dependencias y las complejidades de estos, que desde luego también es corrupción, porque mientras es complejo de repente un trámite muchas veces es más sujeto a actos de corrupción. Este proyecto, para simplificarlo, me parece que es importante que vayamos de la mano con esta etapa de la mejora regulatoria que estamos viviendo. Hay planteamientos de mejora regulatoria por cuanto a simplificar los procesos muy importantes, que nos permitan precisamente que la ciudadanía identifique cuáles son los procesos. Voy a poner un ejemplo muy simple. El notificador del tribunal que llega a tu domicilio a hacerte alguna notificación. Evidentemente, en el caso de la materia administrativa, si eres un particular, seguramente eres el demandante. Pero bueno, vamos a pensar que trabajas en una empresa y te llega una notificación, o si trabajas en alguna dependencia y te llega una notificación. El simple hecho de que tú tengas la posibilidad de identificar ese trámite, pues te permite saber qué es, quién está capacitado para hacerlo, y en general, pues bueno, evitar que sea susceptible de un acto de corrupción. Entonces, el proyecto para efecto de esta parte sería identificar claramente los procesos, con ayuda de esta mejora regulatoria que se está llevando a cabo, identificar claramente los procesos de los integrantes del comité coordinador, para que ellos cumplan principalmente en esta parte de identificar sus procesos, validarlos, para que el ciudadano tenga acceso y sepa qué tiene que hacer, qué es lo que necesariamente debe hacer, si tiene un costo, si no tiene un costo, y quién está facultado para hacerlo, y presentar. Creo que esa es la forma en la que el comité coordinador puede llegarse. Regreso al punto que había empezado inicialmente, el tema de la capacitación. Creo que es un tema importante, creo que es algo de lo que ya está plasmado en nuestra política, en el plan de ejecución, pero creo que es importante abordar quiénes y cómo se va a dar la capacitación. ¿Cómo le puedo decirle al comité coordinador que se llegue de uno de los programas? Pues bueno, la capacitación. Tenemos a la SECOES, que es la persona, por poner un ejemplo, una de los integrantes del comité que nos manda los expedientes de responsabilidad grave, o la Fiscalía que le manda al Poder Judicial las carpetas de investigación. Entonces, ¿quién más va a capacitar a esos funcionarios? Pues en el caso de... La siguiente pregunta. En caso de ser designado como secretario técnico, ¿cuál es el rol que considera debe asumir el Comité de Participación Ciudadana en el desarrollo de los proyectos, ya sean estos de inicio o continuidad previstos en la política anticorrupción del Estado y su programa de implementación? Le repito la pregunta. En caso de ser designado como secretario técnico, ¿cuál es el rol que considera debe asumir el Comité de Participación Ciudadana en el desarrollo de los proyectos de inicio o continuidad previstos en el programa, en el plan de la política anticorrupción y el programa de implementación? Bueno, creo que es bastante sencillo contestar esta parte, porque el Comité de Participación Ciudadana, en este rol que le toca hacer en la Comisión Ejecutiva, con la salvedad de quien presida, pues es precisamente quien crea, ¿no? Quien propone de inicio muchas de las veces. Entonces, si desde esta perspectiva yo soy quien propongo y sé cuál es el objetivo inicial de lo que estoy creando, pues eventualmente pues, no hay nadie mejor para dar el acompañamiento y el seguimiento a los proyectos. Me parece que es bien importante que el rol continúe en los términos que hoy por hoy están haciendo. Lo que yo veo al menos en su página, lo que veo en redes sociales, hay un acompañamiento constante, hay una difusión constante. Me parece que no es solamente esta parte de coadyuvar y de decirle al comité coordinador, mira, te ayudo con esta parte para que tú logres la consecución de tus fines, ¿no? Creo que el acompañamiento es bien importante. ¿Por qué? Porque si entendemos esta parte de colaboración y de creación, esta etapa de creación, la parte de amoldar pues en la función de la comisión ejecutiva, evidentemente, insisto, no hay nadie que pueda supervisar mejor la ejecución y el seguimiento de los mismos que el Comité de Participación Ciudadana. Ahora bien, desde el rol que tienen, que son la vinculación con la sociedad civil, pues yo creo que no hay mejor crítico que la sociedad para el seguimiento y de lo que se está haciendo y de lo que falta por hacer, ¿no? Entonces, sin duda, el rol del comité del CPC es permanente, ¿sí? Me parece que incluso de repente, pues lo que establece nuestra ley, la ley nacional, que queda un poco corto, ¿no? Porque pareciera que solamente son la parte que aporta las ideas desde la perspectiva de la sociedad, lo que de repente no vemos desde el interior de nuestras oficinas, ¿no?
parece que son los que le moldean y hasta allá, ¿no? Pero creo que es importante que se continúe con este rol de dar el seguimiento y continuidad de acompañamiento, precisamente porque, vuelvo a lo mismo, no hay mejor crítica que la de la sociedad civil de lo que se está haciendo, de lo que no se está haciendo y de lo que falta por hacer en su caso, y sobre todo que no hay nadie mejor que pueda entender cuál era el objetivo real de cualquier proyecto si no trabajó desde sus principios. Entonces, si yo llego con cualquiera de ustedes y les presento un proyecto, o de repente un arquitecto llega y les presenta un proyecto, a lo mejor no necesariamente lo puedan ejecutar con la naturaleza que realmente fue. Entonces, creo que el rol del Comité de Participación Ciudadana tiene que permanecer, al menos por lo que he visto, como ha sido hasta ahorita. Inicié una de mis intervenciones diciendo que me parece que de repente hacen un poco más, van más allá, incluso a veces del propio comité coordinador, por cuanto a esta naturaleza que es más fácil conjuntar tal vez a 5 ciudadanos, pero creo que este rol debería ser permanente en el seguimiento y la participación de todas las etapas. Esa es mi opinión al respecto. Bien, la metodología contempla la posibilidad de que, o dio la oportunidad para que la ciudadanía formulara preguntas a las personas postulantes. A tu izquierda tienes una canastita con sobres que te vamos a pedir, elijas uno, por favor le des lectura usando el micrófono e igualmente tienes 5 minutos para responder la pregunta. ¿Cómo crees que podemos erradicar la corrupción? Bueno, esta es una pregunta que puede escucharse muy sencilla, pero creo que también es muy amplia. Primero tenemos que tratar de definir, dice nuestro plan, y en general concuerdo, que primero tenemos que tratar de definir la corrupción, cosa que no está fácil. Vamos a tratar de definirla como los actos que ejecutan personas con una facultad otorgada para obtener un beneficio. Lo voy a resumir de la manera más simple, pero que tampoco es la validada como la definición definitiva, ¿no? Porque también las formas de la corrupción son muchísimas, y en todos los estratos sociales, en todos los niveles. Entonces, bueno, sentado este universo tan grande de lo que es la corrupción, voy a tratar de dar una respuesta por lo que creo que la forma en que podemos erradicar la corrupción. Estoy consciente de que la corrupción no es un problema cultural, como en algún momento lo dijo el expresidente Peña Nieto. Estoy seguro de que no es así. Sí estoy seguro que es una problemática social, ¿sí? No es un tema cultural, es una problemática social, y como tal afecta a los ciudadanos, ¿no? ¿Pero por qué? Pues se ha vuelto una problemática social. Desde mi punto de vista, creo que se ha vuelto una problemática social dentro de muchos otros factores, pues el hecho de que se ha ido normalizando, se ha vuelto pues de alguna manera un tema bastante recurrente en la política, en la administración, en el ejercicio de los recursos públicos y demás. En una de mis cartas pues manifestaba yo que pues, de repente vemos en los sketches mexicanos y en la televisión mexicana la broma del soborno al policía, ¿no? La broma del soborno al funcionario público. Entonces, se ha ido naturalizando al grado de que es parte ya de nuestra cultura cómica, ¿no? Entonces, me parece que para erradicar la corrupción tendríamos que empezar desde un cambio social. Y a lo mejor es muy pretencioso decir erradicar, pero creo que uno de los primeros pasos es trabajar en la parte social. En mi plan de trabajo habrán visto la posibilidad de generar capacitaciones a los estudiantes, y esto lo decía al principio de mi intervención. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los funcionarios, muchos de ellos no manejan o identifican los actos de corrupción. No manejan los conceptos. Si a uno le preguntan qué es un conflicto de interés, veía yo hace unos días que publicaron que es normal tener un conflicto de interés, y concuerdo, pero probablemente si le preguntan a una persona no sabe identificar qué es un conflicto de interés, y es de lo más común que sucede. Entonces, si yo no sé identificar qué es un conflicto de interés, seguramente ya estoy bajo conflicto de interés, ¿no? Entonces, es difícil que los funcionarios hoy por hoy se atengan a estos conceptos nuevos.
Es decir, no es lo mismo educar a un niño de 10, 12, o un joven de 16 años, a un funcionario público que ya tiene 10, 15 años en la administración pública. De repente tratar de que entre un concepto dentro de su ahora sí que sapiencia, dentro de todos los conceptos que maneja en el ejercicio de sus funciones, pues probablemente es un poco más difícil. Pero ¿qué pasaría si de repente les llevamos a los jóvenes en esta parte de capacitación, esta parte de educación, estos conceptos, ¿sí? Los conceptos que maneja la ley nacional, nuestra ley local, los conceptos que maneja la ley general de responsabilidades administrativas, las generalidades. Tampoco se trata de que se vuelvan especialistas en derecho, en anticorrupción, ni en responsabilidades graves. Sin embargo, creo que es importante que la ciudadanía, porque al final ya estos estudiantes se van a volver ciudadanos, funcionarios públicos o partícipes en el sector privado que eventualmente estén sujetos a la posible comisión de un acto de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que va a propiciar esta capacitación? Que en algún momento el joven que salió de la universidad y que hoy obtiene su primer puesto y que le dieron el puesto de agente del Ministerio Público, agente fiscal del Ministerio Público, cuando le digan que le van a dar 500 pesos por unas copias, digan que no. Porque tiene muy presente, aunque parezca que no lo es, pues que ese es un acto que se define en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el Código Penal. Entonces, creo que esa es una manera de, primero, prevenir y desde luego también de disuadir, ¿no? De disuasión. Es decir, probablemente lo que yo pensaba que no pasa nada, con lo que yo fui aprendiendo en mi etapa de estudiante, en mi etapa de desarrollo profesional, pues ahora soy capaz de identificar estas conductas. No voy a actuar bajo conflicto de intereses porque también sé que está penado, tanto penalmente como administrativamente. Creo que esa es una de las formas en las que podemos ir haciendo un cambio social para eventualmente erradicar la corrupción. Porque no hay una fórmula mágica para erradicarla. Creo que es un conjunto de actividades, es un universo, no es micro, es macro. Entonces, creo que esa es una buena base. Mi respuesta la voy a dejar ahí, por cuanto a decir, creo que es una buena forma de empezar. Estoy seguro que no es la fórmula para erradicarla por completo, pero es una fórmula para generar un cambio social, que creo que es una de las mejores maneras de combatir, pues, un problema social. Gracias. Gracias. Bueno, bien, en virtud de que, en caso de que ocuparas la Secretaría Técnica, fueras secretario técnico, estaría a tu cargo un volumen importante de personal. Quisiéramos que nos compartas, nos pudieras compartir o ampliar información sobre la resolución del asunto en el que estuviste implicado en el año 2022 ante el órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa. No recuerdo haber estado involucrado uno en el 2022, si no me recuerdo, me parece que fue en el 2020. Pero bueno, hago la aclaración, si es, por los datos que me das, entiendo que es una denuncia que en su momento me interpusieron un par de trabajadoras que me acusaron de abuso y hostigamiento laboral. Me parece que los ejercicios de denuncia son necesarios en todas las dependencias. Cualquier persona se puede sentir libre de denunciar algo que no le parezca. Eso yo creo que es esencial y eso es algo que en su momento, pues le agradezco al magistrado Alfredo que les abrió las puertas a las personas que dijeron o se sintieron pues de alguna manera agraviadas. Les dijo, por favor, adelante, tienen las puertas del órgano interno de control, adelante, denuncia. Lo que yo les puedo decir es poco con relación a lo que está en el expediente. En esas investigaciones se entrevistó a todo el resto de mi personal. Cabe señalar que en ese momento la totalidad de mi personalidad eran mujeres. Todo el resto del personal, también mujer, refirió que no era cierto las acusaciones que me hacían, que no existía tal hostigamiento y que no existía tal acoso laboral. En todas estas declaraciones, que muchas veces erróneamente se toman como testimoniales, simplemente son declaraciones, no es una prueba testimonial como tal, en esta etapa de investigación que se hizo se pudo corroborar con todo el personal que estaba a mi cargo, que creo que es las personas que mejor constancia pueden dar de lo que sucedió, refirieron que no son ciertos. Además de que las imputaciones eran muy vagas, no decían circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por ejemplo, decían, me regañó muy feo, pero no decían, me regañó en la sala de juntas, en tal lugar, me dijo estas palabras, estuvo presente A, B o C, o no estuvo presente nadie. Nunca hubo una acusación directa
frontal de qué eran los actos que yo cometía para sostener que existía un acoso o un hostigamiento laboral. De esa forma, las declaraciones del resto del personal, que repito, también son mujeres, y está consultable en el expediente, refirieron que no existía ese maltrato. Era un tema de negativa para realizar instrucciones que se les daban en pro de conseguir un correcto funcionamiento de la Secretaría General. Recordemos que nosotros empezamos en el 2018, en 2019 tenemos un cambio de presidencia, se aumenta el presupuesto del tribunal, empieza a entrar gente nueva y de repente estoy tratando de instaurar un equipo, dividir funciones y de repente, y bueno, tomando en cuenta que de repente había que hacer multifunción, porque no es como que tengamos personal para todo, de repente asignamos tarea y ustedes saben que un reloj trabaja si los engranes funcionan correctamente. Y si hay dos engranes que no están haciendo el trabajo, pues está repercutiendo en el trabajo. Era algo de lo que pasaba. Estas personas se quejaron, reitero, le agradezco en su momento al magistrado Alfredo que haya permitido este ejercicio, porque la mejor manera de legitimar mi trabajo y lo que hice o no hice es que se haya investigado. Si no hubieran interpuesto una denuncia, a lo mejor estaría en duda pues lo que pude haber hecho o no haber hecho. Pero existe una investigación, está consultable, está la declaración, y si por ahí existieran declaraciones que tratan de atacarme, son declaraciones de me contó, me dijo, me platicó. Y así ves en el expediente. Son personas que sostengo que en su momento trataron de perjudicarme, pero hasta ahí quedaron. Pero hay una investigación, se puede pedir el expediente, yo se los puedo presentar personalmente si así me lo requieren. Estoy tranquilo por cuanto que hubo una investigación completa. De verdad, a veces digo en broma que faltó, la única persona que faltó que entrevisten era el señor que nos limpia los carros. De verdad. Entrevistaron a todo mi personal, entrevistaron a los titulares de unidad, entrevistaron al director administrativo. De verdad, si un día quieren leer el expediente, con gusto les regalo una copia. Pero fue la mejor manera de legitimar mi postura como secretario general, lo que yo estaba haciendo en el trabajo y desde luego obtener el respaldo de la gente que sí quería trabajar. Entonces, lo que puedo decir al respecto de este tema en el que estuve involucrado es ese. Me denunciaron porque creo que es un ejercicio que cualquier persona puede llevar a cabo, es un derecho, al contrario, debemos de propiciar que las personas generen las denuncias cuando se consideren pues atacadas. Creo que hay personas que de repente se van de una institución y se quedan con el pecho apretado porque dicen debí denunciar tal cosa, pero ya después de que te fuiste lo denuncias y parece que es una venganza, ¿no? Entonces, no, al contrario, está bien, adelante, venga, denuncie, que se investiguen los hechos. Entonces, creo que en ese momento se llevó una etapa de investigación, el expediente está visible, yo mismo se los puedo proporcionar, y creo que se demostró que no existía la imputación, en la etapa de investigación no se demostró la imputación que se hacía en mi contra. Eso es lo que les puedo decir. Gracias. Gracias, Jonah. Pues ya estamos por concluir la etapa de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta más, que es la siguiente. En caso de ser designado secretario técnico, ¿cuáles posibles o potenciales conflictos de interés identificas y cómo los gestionarías? Bueno, pues ya lo manifesté, digo, al final creo que el posible conflicto de interés que podría yo tener sería, mientras continúe como titular del tribunal el magistrado Antonio Villalobos, pues al final del día, hoy por hoy tengo pues 1 año y medio trabajando con él, lo conozco también de su paso por la Consejería Jurídica, me tocó trabajar con él un par de años, si no mal recuerdo, antes de mi salida para ir al tribunal. Entonces hay esta relación propia de un compañerismo de trabajo y que eventualmente pues, se va generando una especie de compañerismo propio de haber ido a comer alguna vez o cosas por el estilo. Entonces creo que ese es uno de los conflictos que podría yo identificar y que si bien, como ya dijimos, creo que los conflictos de interés son de lo más normal, como sucedió aquí en esta mesa, que todo el personal estaba en un supuesto de conflicto, creo que ese sería el primero que identifico. Me parece que es el único. Con los demás titulares de los integrantes del comité coordinador no tengo ningún tipo de relación. Y en el caso del que identifico, pues bueno, primero creo que lo plantearía en este caso con el superior jerárquico, que sería el órgano de gobierno, para efecto de que lo analice y determine
determine si existe un impedimento para que yo realice mis funciones, en específico por lo que concierne a lo mejor a la supervisión y seguimiento que yo le dé a las tareas que se le encomienden al tribunal en esta participación del cumplimiento de los acuerdos que se tomen en el interior del comité. Entonces, si el órgano del gobierno determina que existe esto, pues bueno, pues no seré yo quien diga qué hacer, sino será el propio órgano de gobierno quien me instruya cómo proceder en este apartado. Desde mi perspectiva, considero que no hay un impedimento como tal para el ejercicio de mis funciones, pero esto estará en manos del superior jerárquico, en este caso, pues me parece que se le correspondería al órgano de gobierno y que pues le tocará analizar el planteamiento de esto que les acabo de decir, determinar si se configura este conflicto de intereses y en su caso, pues bueno, si determinan que sí lo hay, pues decirme de qué forma proceder en estas partes, ¿no? Y en caso de determinar que no hay, pues bueno, continuar con las funciones tal y como lo establece la ley y pues los manuales que se han ido aprobando, ¿no? Creo que esa es la respuesta. Gracias. Bueno, hemos llegado a la segunda etapa al segundo bloque de esta entrevista, que es la solución de un caso práctico. En este sobrecito podrás tomar un caso práctico, le das lectura de viva voz y una vez que hagas esta lectura empezará a correr un tiempo de 15 minutos en el cual tendrás la oportunidad de analizar el caso, tomar algunas notas, tomarte el tiempo necesario que tú consideres para hacer el análisis y la exposición de la solución de este caso práctico. De igual manera estará el semáforo para este conteo del tiempo. Los 15 minutos son para proyectarlo y 5 minutos para exponerlo. No, de los 15 minutos tienes este tiempo, el tiempo que tú consideres necesario, lees la pregunta y empiezas en tu análisis, alguna nota que quieras considerar, estructurar todas estas y plasmar todas tus ideas para después exponerlas. Adelante. ¿Es un poco más de agua? ¿O estás bien? Se lo agradecería. En voz alta, por favor. Claro, es que lo quería leer para luego no trabarme en la lectura. Está en riesgo la suficiencia presupuestal de la CESAE. ¿Cuáles serían sus estrategias para gestionar la aprobación y administración de recursos suficientes para la implementación y continuidad de los proyectos derivados del PI de la PAECRO, el Plan de Implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo? Esa es la pregunta. No sé si gustan que la vuelva a leer o... Si tú lo necesitas. no, digo, creo que la puedo observar en lo que planteo. ¿Es necesario que la desarrolle físicamente o puedo proceder con la respuesta? Bueno, ok. Seguramente la suficiencia, el ejercicio de la suficiencia presupuestal, ya nos gastamos los dineros en la consecución de los fines. Está debidamente acreditado. No se trata nada más de estirar la mano y decir, oye, me falta. ¿No? Perdón. Definitivamente el tema de una solicitud de una ampliación presupuestal y desde luego la administración de los recursos no se trata solamente de pues extender la mano, ¿no? Desde luego primero tenemos que plantear la necesidad, pero la necesidad deriva de la insuficiencia por cuanto a lo que yo ya hice. Entonces primero tengo que plantear y proponer lo que ya se hizo con el presupuesto que le llamamos el programa en base a resultados. Es decir, tú ya me diste un presupuesto que ejercí, que en teoría tendría que haberse ejercido de acuerdo a un plan que debería de darme la suficiencia para el año, ¿sí? Este es un caso en el que hubo una mala planeación previamente, porque si me gasté el presupuesto, la suficiencia presupuestal con antelación es porque algo no preveía anteriormente. Planteando esta parte y encontrándonos en este supuesto, primero tengo que identificar qué es lo que he hecho con ese dinero, ¿sí? La estrategia para gestionar la aprobación es primero decir, bueno, acá está lo que hemos hecho, acá están nuestros números, acá está nuestra estadística, acá están los avances de la implementación de la política anticorrupción. Estos son los números. El comité coordinador me tendrá que proporcionar la información que yo le solicite, las estadísticas,
y en general toda la parte de lo que han hecho. Por eso decía que es importantísimo que yo tenga un enlace, porque si de repente me encontrara yo en este supuesto, ¿a quién le llamo? Oiga, secretaria de la Contraloría, no se falta, fíjese que necesito la información estadística. Chécalo con... Entonces, creo que es importante generar primero estos enlaces, ¿no? Para tener un canal muy eficiente para este tipo de situaciones. Entonces, generar primero toda esta parte de la documentación para acreditar lo que he hecho. ¿Cuáles son los resultados que he obtenido con el dinero que ya ejecuté? ¿Sí? Una vez que yo ya tenga lo que ya he hecho con ese dinero que ejecuté y demostrar los avances positivos de lo que se ha hecho, sin duda el segundo paso es demostrar la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me falta hacer? Entonces, una vez que yo haya logrado demostrar el avance de lo que se ha hecho, pues tengo que identificar qué es lo que se falta hacer. Y para identificar, pues más bien para presupuestar lo que falta hacer, pues tengo que hacer una planeación de tal manera que me permita demostrar y decir, bueno, te estoy pidiendo una ampliación de X pesos para efecto de que yo pueda hacer lo siguiente. En esta parte del eje 1, en esta parte del eje 2, del eje 3, nos falta esta parte de implementación, para efecto de darle continuidad a los proyectos que se deriven del plan de implementación y de la política anticorrupción. Hace un momento decíamos, por ejemplo, la capacitación. En esa parte me quedé trabado, la capacitación. Pues yo propondría que a lo mejor pudiéramos eficientar el recurso, pero es un supuesto, ¿no? Pudiéramos eficientar el recurso, si la capacitación la den los magistrados del tribunal en un momento dado para las autoridades investigadoras, ejemplo, ¿no? Yo ojalá no me regañen por poner algo así, pero propondría también que sean los propios jueces que de alguna manera también den una capacitación, que no dudo que se haya dado, pero me parece que podríamos ofrecer planes de capacitación permanentes, no de repente un evento que se hace esporádico de por ahí, que algún magistrado da un curso en esta materia, o de repente, creo que pudiéramos generar. Pues, pero pensando en una manera de eficientar el recurso, esa sería una propuesta. Pero bueno, en este caso, si la continuidad del proyecto requiere la capacitación y de repente requiere una capacitación pues en alguna materia en específica que necesita ser pagada, pues bueno, eso es lo que yo tendría que demostrar. Necesito que para cumplimentar esta parte de la profesionalización en el combate a la impunidad, ¿sí? Necesito esta parte, pues necesito tanto recurso. Si se trata de un tema diverso por cuanto al plan de implementación, pues bueno, generar desde luego, insisto, la parte relativa a la necesidad para efecto de generar una planeación del ejercicio de la ampliación que estoy solicitando y los objetivos a conseguir. Pero desde luego siempre va a ser importante primero lograr demostrar los resultados obtenidos con el presupuesto otorgado. Entiendo yo que se tuvo que haber hecho en una planeación propia y que no me lleve a esta situación, por eso es importante una planeación presupuestal previa para no encontrarnos en esta etapa, en esta situación específica. Pero en el caso de llegar ahí, pues bueno, la estrategia, primero que nada, sería decir, mira, que estamos avances. Porque si no soy capaz de demostrar avances, seguramente me van a decir, pues con la pena, ¿no? Entonces, si no demuestro avances tangibles, que eso es importante, no se trata nada más de llevar un informe muy bonito, muy bien impreso y engargolado o hasta encuadernado, pero hay que demostrar los avances, qué es lo que se está haciendo. Entonces, pero tengo algo a mi favor, tengo 6 testigos de los avances de lo que se está haciendo. 6 testigos que son, creo que titulares de dependencias orales en la administración pública y que pues les consta lo que se está haciendo, lo que se haya hecho en ese momento y cualquier constancia o evidencia de lo que estoy presentando, de cómo ejercer el gasto público, que me parece que eso es importantísimo, la transparencia. Entonces, eso no solamente demostrarlo en el momento en el que yo vaya a plantear una solicitud para gestionar la aprobación de una suficiencia presupuestal, ¿no? Creo que también es un tema de transparencia, es decir, conforme lo voy a ir gastando, lo tengo que estar transparentando. Entonces también eso es importante, ¿no? Básicamente, pues bueno, esa sería mi estrategia. Recapitulo, primero, transparentar lo que ya hice con el dinero, no solo transparentarlo, sino demostrar los avances significativos, lo que se ha hecho, para poder identificar lo que falta conocer. ¿Y cómo lo voy a identificar? Pues ahí está en el plan de implementación, ahí dice lo que tengo que hacer. Ni siquiera me tengo que romper la cabeza para inventar o para suponer qué tengo que hacer. Mi plan de implementación, mi política anticorrupción, que son mis Biblias, ahí me dice qué tengo que hacer, cómo hacerlo y cuál es mi objetivo. Entonces, si logro identificar qué es lo que hice, una resta de esto menos esto, me falta esto. Me parece que es
un tema bastante sencillo por cuanto a poder identificar qué es lo que falta hacer, no para ellos, sino para mí, es decir, para poder presupuestar en una cantidad líquida qué es lo que me falta, cuál es la cantidad que me falta, y en base a eso decirle. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, la política en corrupción, que ha recibido tan buenas críticas, no sirve de nada si no logramos implementarla, si no logramos aterrizar. Hay muchos documentos, hay muchas leyes en el Estado. Por ahí tenemos una ley contra las adicciones que uno lo lee y pensaría, si se implementa, estaríamos en un sistema de salud como el de Dinamarca, diríamos, ¿no? Pero hay muchas cosas que en el papel se escuchan muy bien, y eso pasa con el plan, la política anticorrupción del Estado. El papel está muy bien. Pero si no logramos aterrizar lo que dice nuestro plan de implementación, pues me parece que no tendrá ningún sentido, y desde luego estaríamos incumpliendo con la obligatoriedad que nos establece pues, la ley nacional, ¿no? Entonces, mi estrategia puntualmente sería esa: primero identificar, demostrar qué es lo que se ha hecho, cómo se ha gastado el tema, el recurso, que me ha llevado a una falta de suficiencia presupuestal, es decir, porque entiendo la suficiencia presupuestal como que ya no tengo dinero en la bolsa, cómo me he gastado el dinero al llegar a 0 pesos, ¿no? O a 10 pesos o 5 pesos. Los resultados de lo que he obtenido con el ejercicio, que creo que también es uno de los parámetros más importantes, la planeación en base a resultados. Y desde luego, pues bueno, aterrizar muy concretamente con ayuda del plan de implementación, qué es lo que falta hacer, ¿no? Creo que una vez expuesta esta circunstancia, la trascendencia y la participación sobre todo de los del comité coordinador, creo que no sería solo yo quien está pues, tratando de solicitar el recurso, sino pues propiamente todas las dependencias que tienen la consecución como tal en su participación como integrantes del comité coordinador y la consecución de los objetivos, porque al final como secretaria ejecutiva, como secretario técnico, pues me corresponde la supervisión y ejecución de los acuerdos, pero si no puedo ejecutar los acuerdos que toma el comité coordinador, pues propiamente el sistema no está funcionando debidamente, ¿no? Entonces creo que esa sería la estrategia adecuada, ¿sí? Y pues desde luego también sería pues, someterlo a consideración, desde luego, pues, en las mesas del órgano de gobierno y en las mesas del comité coordinador, pues, para proponer también, pues, tampoco yo tengo todas las respuestas, abrirlo también en las mesas, en mi participación como secretario técnico en las sesiones, para que pues, colegiadamente se llegue a una propuesta funcional y que pues, cada uno de los integrantes del comité pues, puedan también abonar desde su perspectiva, desde sus experiencias. A lo mejor los secretarios pues, de Contraloría, el titular de la Judicatura, además, me puedan ofrecer alguna alternativa viable que a lo mejor yo estoy dejando de pasar todo el tiempo. Pues creo que también sería un punto importante en esta etapa de planeación para gestionar una suficiencia presupuestal. Entonces creo que no solamente sería tomar una decisión, bueno, más bien estoy seguro que no solo se trata de tomar una decisión unilateral, creo que también valdría la pena plantearlo para que de manera colegiada lleguemos a una pues decisión, a reserva de que me parece que lo que ya expuse pues habla de un proyecto, de lo que yo propondría. Seguramente pudiera ser perfeccionado, pudiera por ahí haber algún tip positivo por parte de la experiencia propia de cada una de las dependencias que forman el comité, de las entidades que conforman el comité, que podrá ser de utilidad, pero pues esa sería la estrategia en general, por cuanto a no dejarlo como una decisión unilateral, sino pues también se trata de una consecución de los fines del plan de implementación, más bien de los fines establecidos en el plan de la política anticorrupción y que se aterrizan con el plan de implementación. Entonces, creo que si por ahí le decimos al comité coordinador, oye, fíjate que todo lo que hicimos va muy bien, pero nos falta el último estirón, creo que a todos les interesaría plantear una estrategia conjunta para que logremos la obtención de esa suficiencia, ¿no? Entonces, no podría yo dejarlos fuera de esa parte, sin duda son los más interesados y al final es parte de nuestras funciones, coadyuvar, el CFC coadyuvar por parte del CFC coadyuvar a la consecución de los fines y por parte de la Secretaría Ejecutiva y el Secretario Técnico propiamente, pues bueno, proporcionar los insumos. Entonces, esta es la estrategia a grandes rasgos, sin duda lo tendría que someter a una decisión colegiada, ya sea en el interior propiamente del órgano de gobierno, que pues
para las veces pues está conformada prácticamente en términos similares que el comité. Entonces, por cuanto a funcionalidad me parece. Entonces, esa sería mi propuesta. Espero haber solucionado el problema práctico. Reitero, y esto lo hablo desde luego desde la parte que me toca, que soy ajeno a la administración. Digamos que en parte, en esta parte de la planeación, en la parte de la experiencia que he adquirido, por cuanto al tema de la suficiencia presupuestal, la identifico precisamente como la falta de recursos. Entonces, en ese apartado, al no abordar el tema de números, pues a lo mejor pues no es mi especialidad, pero pues para eso tendremos en su momento un director administrativo que también nos ayude a plasmar esto en la etapa de números, porque tampoco se trata de decir qué es lo que he hecho nada más sin decir números. Creo que también hay que vincular los avances, los resultados con los números, que esa es parte de otra materia, pero pues en general esa es mi estrategia. Espero que, no sé si he dejado algún tema de alguna duda, puedo aclararles. Creo que nos sobran unos minutos. Pues muchas gracias, se ha concluido la entrevista, te agradecemos mucho tu participación y estate atento a los comunicados que hará el Comité de Participación Ciudadana dentro de los medios oficiales. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes.